establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener. Hola hermanos, el día de hoy, 2 de enero del 2023, es lunes antes de Epifanía. Es una manera de llamarlo, ¿no? Porque el próximo domingo será la solemnidad de la Epifanía. Yo sé, algunos dirán, padre, no es el 6 de enero, el Día de los Reyes. En algunas partes, en México, en España, se sigue celebrando el 6 de enero, aunque fíjense que, como en algún momento se los he dicho, no, en México ya pasó a ser efectivamente el domingo, para la mayor participación de los fieles. En fin, hoy tenemos memoria obligatoria, ¿sí? La memoria de, estos son unos grandes teólogos del tamaño, yo no sé de qué llamarle, ¿eh? San Basilio el Grande, ahora algo se le pone así, y San Gregorio Nacianceno. Cuidado, no confundir con Gregorio Niceno. De hecho, Gregorio Niceno es hermano de San Basilio. ¿Y por qué no los ponen juntos? Me dirán algunos de ustedes, si esos son dos hermanitos. Imagen esa familia. Ay, Dios mío. La abuela era santa, Santa Macroni. El papá, Basilio, era santo. La hermana, la mamá, Emelia, santa. 2 de sus hermanos, Macrina la menor y Pedro de Sebaste, santos. Y se dice de una más todavía, que era también santa. Esa familia, todo el mundo era santo, mano, definitivamente, una cosa interesantísima, ¿no? Pero no se le celebra así porque la amistad entre Gregorio Nacianceno y Basilio el Grande va a ser fundamental para la defensa de la teología en esta época. Y se celebra Gregorio Niceno aparte. Cuando lleguemos a la fiesta de él, entonces lo vamos a hablar. Y de hecho, fíjense, hay una diferencia de ellos. De edad era mayor Gregorio Nacianceno. Él había nacido en el año 329 y Basilio había nacido en el año 330. Se conocieron ambos en Atenas. Allí, y fíjense, eran amigos del futuro emperador Juliano el Apóstata. Ay, Dios mío, en fin. Y bueno, resulta ser que ellos estudian muy bien la teología, seguían mucho a Orígenes, hay que decirlo. Y entonces, bueno, empiezan a escribir varios documentos juntos, algunos libros apologéticos, y Basilio a desarrollar la teología del Espíritu Santo. Él decide irse al Ponto buscando ahí un lugar, digamos, para vivir una vida cenobítica, una vida eremítica. De hecho, por eso la regla de San Basilio, que es la regla monástica, es la que todavía, con modificaciones lógicamente, se sigue viviendo sobre todo en el mundo oriental. Y bueno, ya les digo, estando ahí, muere. Él había ordenado sacerdote en el año 365 y resulta ser que en el año 370, cuando ya muere Eusebio de Cesarea es el padre de los historiadores, ¿no? Él es el primer historiador eclesiástico, pero no era católico, era arriano. Y entonces lo nombran a él, lo piden a él como obispo, extraordinario. Fíjense que San Basilio es la versión de San Nicolás para el mundo oriental, o sea, el que da regalos es San Basilio en el mundo oriental, en el mundo ortodoxo. Y entonces va a vivir hasta el año 379, luchando contra los arrianos, contra la herejía, pues la Odisea, la herejía que viene, que será en contra del Espíritu Santo, y ya, les digo, un extraordinario defensor de la fe. Gregorio Nacianceno le va a sobrevivir todavía 10 años más, porque va a morir en el año 389. Y él va a morir un 25 de enero, Gregorio Nacianceno, y Basilio muere un 1 de enero. Solo que evidentemente el 1 de enero es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, entonces por eso se pasa al 2 de enero. Esa es la razón. Bueno, ay señor, pensaba yo en estos días, ¿verdad? Porque es tan simpático. Leo algunos artículos, y que la gente como que no tiene oficio, diría mi abuela, escribiendo en contra del Papa Benedicto XVI, que ya goza de la presencia del Señor, sin duda, y bueno, estamos orando por eso, ¿no? Precisamente para eso estamos celebrando Eucaristías en sufragio de su alma. Pero entonces, imagínense ustedes que escribiendo, y cuando me pongo a leer los que escriben, periodistas, o sea, personas que no tiene la altura de otros grandes teólogos de la época, como Casper, como Danielou, como Teilhard de Chardin, o bien como Rahner, y que son teologías distintas, por Dios, hombre. Claro, pero todos ellos contribuyeron desde su visión a enriquecer la vida de la iglesia. Pero ya les digo, y empiezan a criticar cosas que definitivamente muy pobres, muy pobres de mentalidad. Pero nos pasa, eso va a pasar. En fin, es uno de los grandes teólogos y tuvo grandes amigos y trató de hacer todo lo posible por rescatar a algunos que dejaron de ser teólogos católicos. Y su trato para los teólogos de la liberación, cuidado, no lean locuras,
porque es que hay que ver cómo los trató legítimamente a Leonardo Boff, a Gustavo Gutiérrez, cómo los trató, siendo él prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero en fin, no me quiero meter a esto, estoy pensando únicamente por la teología. Vamos a las lecturas, ¿no? Seguimos, ya saben, si el libro de texto de estos días va a ser la primera carta del apóstol San Juan. En este caso, capítulo 2, versículos del 22 al 28. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es Cristo. Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él, como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El mentiroso, el anticristo, el que intenta inducirles al error. O sea, así define el autor de la carta de Juan estos personajes que van contra la doctrina que ha sido enseñada desde el inicio. Y por lo tanto, para enfrentar a este mentiroso, a este anticristo, a estos que buscan inducirnos al error, es permanecer en la unción, entendida la unción no necesariamente como el sacramento de la confirmación, pensando en eso, o el sacramento del bautismo, pero entendido la unción como la gracia que se ha recibido al conocer a quién es el Padre, quién es el Hijo, al Hijo que nos ha revelado el Padre, para obtener la vida eterna. Esa unción sintetiza la doctrina en la que hay que permanecer firmes. Leyendo en estos días, hay que analizarlo, el testamento espiritual del Papa Benedicto XVI, que es del 2006, es una belleza, ¿no? Es realmente una belleza. Ya nos invita, permanezcan firmes en la fe. Bueno, un poquito como el lenguaje de Juan, ¿no? Ese permanecer, ese verbo que no significa conservar, no significa estar estático, no, lo que significa es una actitud de respeto a las raíces, porque sin raíces no puede haber frutos. Entonces, no perdamos, hay estas doctrinitas por aquí, sale por acá aquel otro y aquella otra diciendo unas locuritas y ya usted siente, no, es que la Iglesia Católica se quedó allá en el pasado. Pues no podemos cambiar el pasado, discúlpenme. O sea, tenemos que permanecer en Él, porque de Él, de Cristo, hemos recibido este mensaje. Nos lo han transmitido y debemos mantener lo que se nos ha enseñado. Vuelvo a Basilio y a Gregorio Nacianceno. Son efectivamente respetuosos de la tradición de la Iglesia, de lo que ellos, siendo obispos luego, porque Gregorio Nacianceno incluso va a pasar a ser patriarca de Constantinopla, ellos recibieron esta doctrina y la transmitieron, la profundizaron y la explicaron de mejor manera. El Evangelio, por cuestión de tiempo tengo que ir un poco rápido y disculpen. Yo sé que algunos van a estar muy agradecidos, no cabe duda. Bueno, el Evangelio, Juan, fíjense la continuación del prólogo, Juan capítulo 1, versículos del 19 al 28. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lindo ejemplo para comenzar el año. Tener clara la propia identidad. ¿Quién es usted y quién no es usted? Leí por ahí un artículo muy bonito, no me acuerdo si era de Aleteia, pero me pareció muy interesante, ¿no? Decían eso precisamente, usted no es el Redentor. Usted no tiene por qué pensar que va a salvar a alguien. El que salve es Cristo, evidente, ¿no? Está probablemente leyendo el artículo, ¿no? Es esa preocupación que viene de ver que hay algunos esfuerzos que hacemos
que no fructifican para lograr que algunos amigos, hermanos, parientes, pues alcancen la salvación. Bueno, el primer camino es el testimonio. Este fue el testimonio que dio Juan. Cuidado. Entonces, ser testigos, o sea, vivir de manera auténtica lo que somos y tener claro nuestra referencialidad y nuestra relacionalidad con respecto a Cristo. Entonces, pues hombre, él empieza claro, ¿no? Yo no soy el Mesías. ¿Ya? Entonces, ¿quién eres? ¿Elías? No, tampoco. ¿El profeta? No. O sea, es decir, tener claro, aunque sea por vía negativa, ¿no? Ya yo no soy esto, no soy aquello, no soy lo otro. Pues sí, ¿me entiendes? Ubiquémonos, pues. O sea, empezando el año, pues ubiquémonos, no nos perdamos. Es que hay algunos que ya les digo, se creen, yo no sé el qué, es que no sé. En mi tiempo decíamos la mamá de Tarzán, ya, pero es así, no sé, es decir, es una cosa terrible, ¿no? Que gente que no se ubica. Usted le sube 2 centímetros y se marean. Les pone un micrófono enfrente, ay Dios mío, terminan allá creyendo, pontificando como que si fueran a saber el qué. Hay algunos hermanos míos sacerdotes, y a mí de repente me ha pasado alguna vez, que nos creemos ser obispos, que podemos hacer y cambiar las cosas en las parroquias como que si fuéramos nosotros dueños de ellas. Y así, ¿verdad? Y aquel coordinador, aquella coordinadora, aquel superior de comunidad, aquel responsable, que se creen a saber el qué, hombre. No, hombre, ubiquémonos, aprendámosle a Juan, ¿ya? Entonces, dinos quién eres. Pues yo soy la voz. Él no es la palabra, él es la voz, le presta la voz al que es la palabra. Pero fíjense, él tiene claro dónde está Jesús. En medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Ahí está la clave. El Señor está en medio. Hombre, pero si está en medio nuestro, es que lo conocemos, al menos ahí lo tenemos. No, cuidado, por eso les hablaba de la referencialidad y la legítima relacionalidad que debe existir, ¿no? La referencia es Él, pero de repente la referencia somos nosotros mismos. O sea, como dice tantas veces el Papa Francisco, ¿no? Hay esa autorreferencialidad en la iglesia y en las personas que es dañina. O sea, somos nosotros las medidas de todo y eso no nos va a ayudar nunca. Por eso ubiquémonos, ¿ya? Como decía el Papa Benedicto XVI de él mismo, un trabajador más en la viña del Señor. Ahí está. Entonces eso somos nosotros también, trabajadores. Y fíjense que es interesante, cuando lo leía me quedaba pensando yo, que hasta nos ayuda a entender esta necesidad de ubicarnos, el hecho de como el último versículo. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán donde Juan bautizaba. Hasta nos pone la referencia para que en el mapa sepamos dónde queda la cosa. Ok, bueno, si quedaba, dónde queda lo que hacía Juan, bueno, también que nos quede claro a nosotros dónde tenemos que estar, cuál es nuestro lugar. Les invito a hacer oración. Señor, tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Plantaste tu tienda en esta tierra hace más de 2000 años. Y no la has levantado ni la levantarás jamás. Vives en nuestras casas, calles y veredas. Eres el Dios humano, cercano, solidario, íntimo, que haces posible lo imposible con la fuerza de tu amor. Señor, danos la mirada de fe de Juan Bautista, para descubrirte y reconocerte en la vida, en mis gozos y esperanzas, en mis tristezas y angustias, en los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias, de los que sufren y de todas las personas, que sepamos verte y oírte, sentirte y tocarte. Señor, danos la valentía de Juan Bautista para gritar con palabras y obras de amor. En medio de ustedes hay uno que no conocen, para que sepamos mostrar tu presencia a quienes te buscan a ciegas y no te encuentran, a los que te necesitan, aunque no lo reconozcan. Señor, gracias por compartir nuestra vida. Gracias porque quieres encontrarte con nosotros. Gracias por la alegría de anunciar a otros tu presencia. Amén. El Señor esté con ustedes. Y le bendiga a Dios por intercesión de San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.